Millonario fingió ir a prisión para probar a su novia y sus gemelos, hasta que la empleada doméstica: «Por fin te largas, criminal, y llévate tu apellido podrido contigo», gritó Cayetana con una furia teatral, señalando con un dedo de manicura perfecta hacia el hombre que dos oficiales de policía arrastraban por la grava del camino. «No quiero que tus hijos ni tú vuelvan a pisar esta casa». El sonido de las sirenas, agudo y lacerante, cortaba el aire fresco de la mañana en la exclusiva zona residencial de Las Lomas. Álvaro Castejón, el dueño de aquel imperio, no opuso resistencia cuando las esposas metálicas se cerraron alrededor de sus muñecas con un clic seco y definitivo. Llevaba un traje naranja, denigrante, que contrastaba violentamente con la elegancia de su mansión. Sin embargo, no bajó la cabeza. Sus ojos oscuros, llenos de una intensidad indescifrable, buscaron desesperadamente la mirada de la mujer con la que iba a casarse en 2 semanas. Esperaba ver dolor, confusión, quizás un intento de correr hacia él para defenderlo. Pero lo que encontró en los ojos verdes de Cayetana Valdés fue algo que le heló la sangre más que el acero en sus manos. Asco puro y un brillo triunfal de malicia. «¡Cayetana!», bramó Álvaro, fingiendo desesperación mientras los oficiales lo empujaban hacia la patrulla. «Por favor, cuida a los gemelos. Es un error, te lo juro». «Cállate», respondió ella, arreglándose el cabello rubio que el viento había desordenado, asegurándose de que los vecinos, asomados tras sus cortinas de seda, la vieran como la víctima. «Me engañaste, Álvaro. Dijiste que eras un empresario honesto y eres un estafador. Ojalá te pudras en la cárcel y nos dejes en paz». A unos metros de distancia, en el pórtico de la entrada, la escena era desgarradora. Rocío Beltrán, la joven niñera de apenas 24 años, temblaba incontrolablemente. Sus brazos delgados rodeaban con fuerza protectora a Hugo y Leo, los gemelos de 2 años que, contagiados por los gritos y la violencia del momento, lloraban a todo pulmón escondiendo sus caritas en el uniforme azul de la muchacha. «Señor Álvaro», sollozó Rocío, dando un paso involuntario hacia adelante, con el corazón destrozado al ver a su patrón, un hombre que siempre la había tratado con respeto, siendo tratado como un animal. «¡Atrás, estúpida!», siseó Cayetana, girándose bruscamente hacia la niñera y bloqueándole el paso. «Ni se te ocurra moverte. Deja que se lleven a esa basura». Álvaro fue empujado dentro del vehículo policial. Antes de que la puerta se cerrara, su mirada se cruzó por un segundo con la de Rocío. Vio las lágrimas sinceras de la joven. Vio cómo apretaba a sus hijos contra su pecho como si fueran suyos, protegiéndolos del horror. Y luego vio a Cayetana sacudirse el polvo imaginario de su vestido de diseñador, sin derramar una sola lágrima. El motor de la patrulla rugió. El vehículo arrancó levantando una nube de polvo. «¡Y no vuelvas!», gritó Cayetana una última vez para la galería, asegurándose de que la prensa, que empezaba a llegar a la entrada de la urbanización, captara su indignación. Se quedó allí parada, observando cómo las luces rojas y azules desaparecían calle abajo. El silencio volvió a caer sobre la mansión, pesado y sofocante. Los gemelos seguían llorando, un llanto agudo y lleno de miedo que parecía irritar el aire mismo. Cayetana suspiró profundamente, pero no fue un suspiro de tristeza, fue un suspiro de alivio. Sus hombros se relajaron y lentamente una sonrisa torcida y cruel se dibujó en sus labios pintados de rojo. Se giró sobre sus tacones de aguja y caminó de regreso hacia la enorme puerta de roble. Rocío seguía allí, petrificada, acunando a los niños. «Señora Cayetana», susurró la niñera con voz quebrada, buscando alguna indicación, algún consuelo ante la tragedia. «¿Qué vamos a hacer? El señor Álvaro, dicen que es fraude. Yo no puedo creer que...». Cayetana pasó por su lado sin mirarla, como si fuera un mueble, y entró en la casa.
Entra, Rocío, ordenó desde el vestíbulo, con una voz tan fría que hizo que la niñera sintiera un escalofrío en la espalda. Y calla a esos niños de una maldita vez, me duele la cabeza. Rocío tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Miró hacia la calle vacía por donde se habían llevado a Álvaro, y luego hacia la oscuridad del vestíbulo. Apretó a Hugo y Leo contra su cuerpo, besó sus cabecitas rubias para intentar calmarlos, y con pasos temblorosos entró en la boca del lobo, sin saber que el verdadero infierno acababa de comenzar. La puerta principal se cerró con un golpe seco, dejando fuera la luz del sol y encerrándolos en una prisión de mármol y crueldad. En el instante en que la pesada puerta de madera se cerró, bloqueando el mundo exterior, la transformación de Cayetana fue instantánea y aterradora. Ya no había vecinos mirando, ni policía, ni cámaras. La máscara de prometida dolida cayó al suelo y se hizo añicos, revelando al monstruo que habitaba debajo. «¡Por fin!», exclamó, soltando una carcajada estridente que rebotó en las paredes de doble altura del salón principal. Caminó hacia la mesa de centro, donde había una botella de champán abierta de la noche anterior, y se sirvió una copa sin importarle que estuviera caliente. Pensé que nunca se lo llevarían. ¡Qué hombre tan patético llorando por su libertad! Rocío, que intentaba calmar a los gemelos meciéndolos suavemente cerca de la escalera, la miró con los ojos desorbitados. No podía procesar lo que estaba viendo. «Señora», balbuceó Rocío incrédula, «¿cómo puede decir eso? El señor Álvaro es su prometido. Es el padre de estos niños. Acaban de arrestarlo». Cayetana se giró lentamente, con la copa en la mano, y una expresión de desprecio absoluto. Caminó hacia Rocío, invadiendo su espacio personal, obligándola a retroceder hasta chocar contra la barandilla de la escalera. «Escúchame bien, mosquita muerta», dijo Cayetana, bajando la voz a un tono venenoso. «Álvaro no es mi prometido, es mi boleto de lotería, o lo era, hasta que decidió arruinarse con sus estupideces financieras. ¿Crees que me iba a casar con él por amor?», soltó una risa seca. «Por favor, mírate, eres tan ingenua que das lástima. Me iba a casar con él por esta casa, por los autos, por los viajes, pero si él se va a la cárcel y pierdo el dinero, él no me sirve». Hugo, uno de los gemelos, estiró su manita hacia Cayetana, quizás reconociendo su perfume, y balbuceó: «Mamá, calla». La reacción de Cayetana fue visceral. Hizo una mueca de asco y retrocedió como si el niño tuviera una enfermedad contagiosa. «No me toques con esas manos sucias», gritó, haciendo que el niño rompiera a llorar de nuevo con más fuerza. «Y no me llames mamá. Nunca fui su madre, y gracias al cielo nunca lo seré. Solo los aguantaba porque eran parte del paquete para conseguir el anillo». «¡No les grite!». Rocío alzó la voz por primera vez, el instinto de protección superando su miedo. Cubrió las orejas de los niños. «Son bebés, no entienden lo que pasa, tienen miedo». Cayetana estrelló la copa de champán contra el suelo. El cristal estalló en 1000 pedazos cerca de los pies de Rocío, quien tuvo que girarse bruscamente para evitar que los fragmentos alcanzaran a los pequeños. «A mí no me alces la voz en mi casa, sirvienta de quinta», bramó Cayetana, con las venas del cuello marcadas. «Ahora yo mando aquí. Álvaro ya no está para protegerte ni para darte tus propinas ridículas. Él es un criminal y tú eres un gasto innecesario». Rocío temblaba, pero sus brazos eran de acero alrededor de los niños. «Si el señor Álvaro es inocente, volverá, y le diré todo lo que está haciendo. Él no va a volver». Cayetana caminó hacia la mesa donde Rocío había dejado su teléfono móvil mientras consolaba a los niños, y lo tomó. «Y tú no vas a decirle nada a nadie. Devuélvame mi teléfono», suplicó Rocío, intentando acercarse, pero el peso de los dos niños la hacía lenta.
Cayetana miró el dispositivo barato con desdén y con una sonrisa maliciosa lo dejó caer dentro de una jarra con agua que adornaba la entrada. Rocío ahogó un grito al ver su único medio de comunicación sumergirse. «¡Ups! Se me resbaló», dijo Cayetana con sarcasmo. «Ahora no podrás llamar a tu familia de pueblerinos para contarles chismes, ni tampoco al abogado de Álvaro. Estás incomunicada, querida, y adivina qué». Cayetana se acercó, su rostro hermoso deformado por la avaricia. «Odio a estos niños, odio sus llantos, odio su olor a talco barato y odio cómo se parecen a su padre. Quiero que desaparezcan de mi vista». «¿Qué quiere decir?», preguntó Rocío con un terror frío instalándose en su estómago. «Quiero decir que vas a subir ahora mismo a esa habitación ridícula llena de juguetes y vas a empacar todo. Pero escúchame bien, no quiero que te lleves nada de valor. La ropa de marca se queda, los juguetes electrónicos se quedan. Todo eso lo voy a vender para recuperar algo de mi tiempo perdido», ordenó Cayetana señalando las escaleras. «Meteré sus trapos viejos en bolsas de basura. Tienes 1 hora. Si no bajas en 1 hora, llamo a la seguridad de la urbanización y les digo que te atrapé robando la platería. ¿Me entiendes? No puede echarnos». Rocío lloraba abiertamente ahora. «No tenemos a dónde ir. Ellos son los hijos del dueño de la casa. Es su hogar. Esta casa es mía ahora, hasta que el banco o el gobierno la embarguen. Y mientras yo esté aquí, no quiero parásitos». Cayetana se giró y comenzó a caminar hacia la cocina, gritando por encima del hombro. «El tiempo corre, chacha, y más te vale que no toques nada de la nevera. Esa comida es para gente de clase, no para hijos de presidiarios. Muévete». Rocío se quedó sola en el vestíbulo, rodeada de cristales rotos, con su teléfono inservible y 2 bebés aterrados aferrados a su cuello. Sintió el peso del mundo sobre sus hombros, pero al mirar las caritas empapadas en lágrimas de Hugo y Leo, supo que no podía derrumbarse. Si Álvaro no estaba, ella era la única barrera entre esos niños inocentes y la maldad pura de esa mujer. Apretó los dientes, secó sus lágrimas con la manga de su uniforme y subió las escaleras corriendo. No lo haría por el dinero ni por su trabajo, lo haría porque esos niños eran su vida. Pero en su corazón una plegaria silenciosa se elevó. «Señor Álvaro, donde quiera que esté, por favor, perdóneme por no poder defender su casa. Solo puedo salvar a sus hijos». Rocío irrumpió en la habitación de los gemelos con la respiración entrecortada, cerrando la puerta tras de sí, como si eso pudiera detener la maldad que se había apoderado de la casa. El cuarto, decorado con nubes pintadas a mano y juguetes de madera importados, solía ser un refugio de paz. Ahora se sentía como una estación de paso antes del abismo. Colocó a Hugo y a Leo en la alfombra central. Los pequeños, agotados por el llanto, se quedaron sentados, chupándose el dedo y mirando a su niñera con ojos grandes y rojos, buscando seguridad. «Todo va a estar bien, mis amores. Todo va a estar bien», susurraba Rocío, aunque sus manos temblaban violentamente mientras sacaba una maleta vieja del armario. No tuvo tiempo ni de abrir la cremallera. La puerta se abrió de golpe, golpeando la pared con violencia. Cayetana entró, sosteniendo aún su copa de champán, caminando con la arrogancia de una reina que inspecciona sus dominios. Sus ojos recorrieron la habitación como un escáner, calculando el valor de cada objeto. «Dije ropa vieja, Rocío». «No te hagas la sorda», advirtió Cayetana, dando un sorbo a su bebida mientras pateaba un caballito de madera hacia un rincón. «No quiero que metas ni una sola prenda de Baby Dior o Burberry en esa maleta asquerosa». Rocío, que había tomado un abrigo azul marino de Hugo para protegerlo del frío que empezaba a calar en la tarde, se detuvo en seco. «Señora, por favor, este abrigo se lo regaló su abuela. Hace frío afuera, los niños se van a enfermar».
Cayetana avanzó rápida como una víbora y le arrancó la prenda de las manos con un tirón brusco. «Este abrigo cuesta $500», gritó, inspeccionando la etiqueta. «¿Crees que voy a dejar que lo arruinen arrastrándolo por la calle? Ni lo sueñes. Esto se vende en eBay mañana mismo». Con una crueldad metódica, Cayetana comenzó a sacar ropa de los cajones y a lanzarla al suelo. «¡No!», decía tirando un conjunto de lana. «¡No!», tirando unos zapatos de cuero. Esto tampoco. Encontró en el fondo del cajón unas camisetas de algodón desgastadas y unos pantalones de chándal que los niños usaban para pintar o jugar en el jardín. Los pateó hacia Rocío. «Eso, llévate eso. Es lo único que merecen los hijos de un estafador. Harapos para los herederos de la ruina». Rocío se mordió el labio hasta casi sangrar para no gritar. Con lágrimas de impotencia quemándole las mejillas, se arrodilló y comenzó a meter las prendas sencillas en la maleta. Hugo, asustado por los movimientos bruscos de la mujer rubia, gateó hacia Rocío y se aferró a su pierna. «¡Mamá! ¡Miedo!», gimoteó el niño. Cayetana rodó los ojos y se dirigió a la estantería. Tomó una caja de música de plata, un regalo de bautizo grabado con el nombre de Leo. «Plata esterlina», murmuró, sopesándola en su mano. «Fundida vale una fortuna». Al bolso. «Esos son sus recuerdos», suplicó Rocío cerrando la maleta con manos torpes. «No tienen culpa de lo que hizo su padre. Tenga un poco de corazón. El corazón no paga las cuentas, estúpida. Y ahora que tú, señorito Álvaro, no está, alguien tiene que monetizar este desastre». Cayetana se inclinó hacia ella, invadiendo su espacio con un olor a alcohol caro y perfume dulce que revolvió el estómago de la niñera. «Tienes 10 minutos para desaparecer. Si te veo bajando con algo que no autoricé, te juro que llamo a la policía y digo que te robaste las joyas de la abuela. Y créeme, a una sirvienta nadie le cree antes que a la dueña de la casa». Cayetana dio media vuelta y salió taconeando, dejando una estela de frialdad. Rocío abrazó a los niños, vistiéndolos rápidamente con las ropas más calientes que pudo rescatar, poniéndoles doble calcetín y gorros de lana que Cayetana había pasado por alto. Mientras tanto, a kilómetros de allí, en una ubicación no revelada, el ambiente era muy distinto. Dentro de una furgoneta negra de cristales blindados, estacionada discretamente en una calle lateral, el interior estaba iluminado únicamente por el resplandor azulado de 6 monitores de alta definición. Álvaro Castejón no estaba en una celda húmeda. Estaba sentado en una silla ergonómica de cuero, con las manos entrelazadas frente a su boca, el cuerpo tenso como un arco a punto de dispararse. En la pantalla central se veía la transmisión en vivo de la habitación de los niños. Álvaro veía cada gesto, cada lágrima de Rocío, cada acto de rapiña de Cayetana. «Señor», murmuró el jefe de seguridad, un hombre corpulento llamado Martínez, que estaba sentado frente a la consola de control. «El ritmo cardíaco de la señorita Cayetana está estable. No miente. Realmente está disfrutando esto». Álvaro no respondió de inmediato. Sus ojos estaban clavados en la imagen de Rocío, vistiendo a sus hijos con ternura y desesperación. Vio cómo la joven niñera besaba la frente de Leo para calmarlo, a pesar de que ella misma estaba aterrorizada. Sintió un dolor agudo en el pecho, una mezcla de culpa y furia volcánica. «¡Maldita sea!», susurró Álvaro, su voz ronca de ira contenida. Sabía que Cayetana era ambiciosa, Martínez, sabía que le gustaba el dinero, pero esto, dejar a mis hijos sin abrigo, vender sus recuerdos, esto es maldad pura. «¿Intervenimos, señor?», preguntó Martínez con la mano sobre el radio. «Podemos entrar ahora mismo, sacar a la chica y a los niños, acabar con la farsa». Álvaro cerró los ojos un momento. La imagen de Cayetana riéndose mientras él era arrestado se repetía en su mente. Necesitaba ver hasta dónde llegaba la podredumbre.
Necesitaba estar seguro de que no quedara ni una sola duda para cuando dictara su sentencia. «Todavía no», ordenó Álvaro, abriendo los ojos, que ahora brillaban con una determinación gélida. «Quiero ver qué hace cuando crea que realmente no hay nadie mirando. Quiero que se confíe. Rocío es fuerte. Ella los protegerá unos minutos más. Sigue grabando. Que no se pierda ni un segundo de esto. Cada insulto, cada objeto que robe, quiero que quede registrado para el juicio y para su humillación pública». En la pantalla, Rocío cargaba la maleta y tomaba a un niño en cada brazo, preparándose para bajar al infierno. Álvaro golpeó la mesa con el puño. «Resiste, Rocío. Solo un poco más». El reloj de la cocina marcaba las 2 de la tarde. El sol entraba radiante por los ventanales que daban al jardín, iluminando una escena de miseria irónica. La cocina de la mansión Castejón estaba equipada con electrodomésticos de última generación, encimeras de mármol de Carrara y una despensa rebosante de comida gourmet. Sin embargo, el hambre se sentía en el aire. Rocío bajó las escaleras con dificultad, cargando las bolsas y a los niños. Los dejó en el vestíbulo un momento, indicándoles que se quedaran quietos junto a la puerta. El estómago de Leo rugió audiblemente. Llevaban horas sin comer. El caos del arresto había interrumpido el almuerzo y los niños estaban irritables, débiles y confundidos. «¡Agua!», pidió Hugo tirando del pantalón de Rocío. «Leche, Nani, leche». Rocío sintió que se le partía el alma. «Sí, mi amor, ahora les doy leche. Esperen aquí un segundito». Caminó hacia la cocina con paso decidido. Cayetana estaba allí, sentada en la isla central, comiendo unas fresas importadas y revisando documentos legales que había sacado del despacho de Álvaro. Al ver entrar a Rocío, levantó la vista con fastidio. «¿Qué haces aquí? Te dije que te largaras», espetó Cayetana con la boca llena. «Los niños tienen hambre, señora», dijo Rocío tratando de mantener la compostura, aunque su voz temblaba. «No han comido nada desde el desayuno. Solo voy a prepararles un biberón rápido y nos vamos. Por favor». Rocío se dirigió a la nevera enorme de acero inoxidable. Al intentar abrirla, se dio cuenta de que estaba cerrada con llave. Un mecanismo que nunca se usaba. Se giró sorprendida. Cayetana agitó un pequeño juego de llaves en el aire, sonriendo con malicia. «La comida cuesta dinero, querida, y como el padre de esos bastardos ya no paga las facturas, he decidido cerrar el grifo. Esa leche orgánica es para mi consumo, para mantener mi piel. No voy a desperdiciarla en mocosos que ya no tienen futuro». «¡Es leche!», gritó Rocío, perdiendo la paciencia ante tanta inhumanidad. «Son 2 bebés, tienen hambre. ¿Cómo puede ser tan cruel? Hay litros de leche ahí dentro». «Pues que se aguanten, que aprendan lo que es ser pobre desde ya. Les servirá de lección». Cayetana volvió a sus papeles desinteresada. «Dales agua del grifo si tienen sed». Rocío sintió una oleada de calor subir por su cuello. No iba a permitir que los niños pasaran hambre. Recordó que en su bolso, ese que guardaba con tanto recelo en su cuarto de servicio, tenía unos ahorros. Dinero que había guardado centavo a centavo para enviarle a su madre enferma en el pueblo. Salió corriendo de la cocina, subió a su pequeña habitación de servicio detrás de la lavandería y rebuscó debajo del colchón. Sacó un sobre con billetes arrugados. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Bajó de nuevo, decidida. «Tome», dijo Rocío entrando a la cocina y golpeando el sobre contra la isla de mármol frente a Cayetana. «Aquí tiene dinero. Son 500 pesos. Es más que suficiente para un cartón de leche y algo de pan. Abra la nevera». Cayetana miró el dinero con asco, sin tocarlo. Luego miró a Rocío y soltó una carcajada seca y cortante. «¿De dónde sacaste eso?» «Son mis ahorros, de mi sueldo», respondió Rocío con dignidad. «¿Tu sueldo?».
Cayetana se levantó lentamente, su rostro endureciéndose. Tú no tienes sueldo hasta fin de mes, y Álvaro manejaba el efectivo de la casa. Si tienes dinero escondido, significa que se lo robaste a él. Yo nunca he robado nada, exclamó Rocío indignada. He trabajado honradamente en esta casa 2 años. Ladrona, gritó Cayetana, cambiando la narrativa al instante para justificar su crueldad. Le robabas a un ciego enamorado y ahora vienes a intentar comprarme mi propia comida con dinero robado. Con un movimiento rápido, Cayetana barrió el sobre con la mano, haciendo que los billetes cayeran al suelo y se dispersaran. Recoge tu dinero sucio y lárgate antes de que llame a la policía de verdad. No te voy a vender nada. En mi casa no se alimenta a ladrones ni a sus protegidos. En ese momento, los gemelos, cansados de esperar en el vestíbulo y atraídos por los gritos, entraron tambaleándose en la cocina. Hugo vio un cartón de leche vacío sobre la encimera, una sobra del desayuno de Cayetana, y corrió hacia él con inocencia, intentando beber las últimas gotas. «¡Deja eso!», chilló Cayetana. Se levantó, le arrebató el cartón al niño con fuerza y lo lanzó al cubo de basura. Hugo cayó sentado al suelo del susto y rompió a llorar desconsoladamente. Leo se unió al llanto al ver a su hermano en el suelo. «¡Fuera!», bramó Cayetana, señalando la puerta trasera que daba al patio de servicio. «¡Fuera de mi cocina! ¡Me dan asco!». Rocío se arrodilló rápidamente, recogiendo los billetes del suelo con manos torpes, mientras las lágrimas le nublaban la vista. No por el dinero, sino por la humillación. Levantó a Hugo y tomó a Leo de la mano. «Vámonos, mis niños, vámonos», susurró con la voz rota. «Aquí no hay nada para nosotros. Aquí solo hay veneno». Cayetana la miró con triunfo mientras Rocío arrastraba a los niños hacia la salida. «Y no vuelvas a pedirme nada. Si los veo cerca de la casa pidiendo limosna, soltaré a los perros». Rocío salió por la puerta de servicio, sintiendo el aire frío de la tarde golpearle la cara. Los niños lloraban de hambre, pero ella no tenía nada que darles todavía. Miró hacia la inmensa mansión que dejaban atrás. Las ventanas brillaban impecables, ocultando la podredumbre moral que habitaba dentro. Se juró a sí misma que conseguiría comida para ellos, aunque tuviera que mendigar. Pero esa mujer pagaría algún día. Desde la distancia, una lente de cámara de largo alcance, oculta en un árbol perimetral, capturó el momento exacto en que la puerta se cerraba tras ellos. En la furgoneta, Álvaro vio cómo su prometida se servía otra copa de champán para celebrar su victoria sobre 2 bebés hambrientos. El sonido del cristal rompiéndose en su mano al apretar demasiado fuerte un vaso de agua que sostenía hizo eco en el interior del vehículo de vigilancia. La sangre comenzó a gotear de su mano, pero Álvaro ni siquiera parpadeó. El dolor físico no era nada comparado con la sed de justicia que ahora le quemaba las entrañas. El silencio sepulcral de la mansión se rompió repentinamente por el sonido estridente del teléfono fijo en la sala principal. Era un tono antiguo, persistente, que resonaba contra las paredes de mármol como una alarma de emergencia. Cayetana, que se estaba retocando el lápiz labial frente a un espejo veneciano en el recibidor, ignoró el primer timbrazo, pero al segundo la curiosidad pudo más que su indiferencia. Caminó despacio, haciendo sonar sus tacones, y miró la pantalla del identificador de llamadas. Sus ojos brillaron con una mezcla de diversión y desprecio. La pantalla parpadeaba con letras rojas. Centro penitenciario, llamada por cobrar. «Vaya, vaya, el rey destronado llama a su castillo», murmuró para sí misma con una sonrisa torcida. Rocío, que estaba sentada en un rincón del vestíbulo intentando abrochar los zapatos de Leo con manos temblorosas, levantó la cabeza al escuchar el origen de la llamada. Una chispa de esperanza se encendió en su pecho oprimido. Era el señor Álvaro.
Si podía hablar con él, si él podía escuchar lo que estaba pasando. Cayetana descolgó el auricular con una lentitud exasperante y presionó el botón de altavoz, asegurándose de que el volumen estuviera al máximo para que la humillación retumbara en toda la planta baja. «¿Diga?», contestó con voz aburrida, examinándose las uñas. «Cayetana, gracias a Dios contestas». La voz de Álvaro sonó distorsionada, llena de estática y pánico, una actuación perfecta, diseñada para probar el límite de la crueldad de su prometida. «Me han dejado hacer una sola llamada». «Esto es un infierno, Cayetana. Tienes que sacarme de aquí. Es un error administrativo, te lo juro por mi vida». Rocío se puso de pie de un salto, con Hugo en brazos. Quiso gritar, quiso acercarse al teléfono, pero Cayetana levantó una mano amenazante, indicándole que si emitía un solo sonido, se arrepentiría. «Ay, Álvaro, cariño», dijo Cayetana, fingiendo una preocupación exagerada y falsa. «Lo siento mucho, pero las noticias aquí vuelan. Todo el mundo sabe ya que eres un fraude. La prensa está en la puerta. Es vergonzoso. No importa la prensa, importa la verdad», suplicó la voz de Álvaro quebrándose. «Necesito que llames al abogado de la empresa, a Méndez. Él tiene los documentos para probar mi inocencia. Necesito la fianza. Por favor, amor, sácame de aquí y te prometo que compensaré todo este mal trago». Cayetana soltó una risita seca, fría como el hielo. «¿Méndez? Oh, Álvaro. Lo despedí hace 10 minutos. Le dije que no quedaban fondos para pagar sus honorarios exorbitantes». «¿Qué?». El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. «¿Por qué hiciste eso? ¿Y la fianza?». «Tengo dinero en la cuenta de ahorros personal, la que está a tu nombre para emergencias». «Ese dinero ya no existe, cielo», interrumpió Cayetana, mirando a Rocío directamente a los ojos con una sonrisa de tiburón. «Digamos que me he cobrado por adelantado el dolor emocional de ser la novia del estafador. Me merezco una compensación por la vergüenza pública, ¿no crees? Además, no voy a tirar dinero bueno en un caso perdido. Te vas a pudrir ahí dentro, Álvaro». «Cayetana, no puedes hacerme esto», gritó Álvaro, su voz llena de desesperación. «Olvida el dinero, los niños. ¿Cómo están Hugo y Leo? ¿Están bien? ¿Rocío está cuidando de ellos? Por favor, dime que están bien». Rocío dio un paso adelante, las lágrimas corriendo por su rostro. Abrió la boca para gritar «Señor, ayúdenos», pero Cayetana tomó un pesado jarrón de cristal de la mesa y amenazó con lanzárselo a la cabeza si hablaba. «Los niños están de maravilla», mintió Cayetana con una tranquilidad pasmosa. «Están en el jardín jugando, ajenos a todo. Rocío les acaba de dar de comer. No te preocupes por ellos, me encargaré de que vayan a un lugar adecuado. Un orfanato estatal tiene vacantes, según he oído. No puedo mantener parásitos». «¡No! Cayetana, no te atrevas». El rugido de Álvaro hizo vibrar el altavoz. «Son mis hijos. Si los tocas, te juro que...». «Tu tiempo se acabó, presidiario», dijo Cayetana tajante. «Espera, no cuelgues. Te amo. Pensé que me amabas». «Amaba tu tarjeta de crédito, Álvaro, y ahora que está cancelada, tú eres historia. Adiós». Cayetana presionó el botón de colgar con fuerza, cortando la súplica del hombre. El bip final de la línea muerta resonó como un disparo. Se hizo un silencio denso. Cayetana suspiró, satisfecha, como si acabara de quitarse un peso de encima. Se giró hacia Rocío, quien la miraba con horror absoluto, como si estuviera viendo al diablo en persona. «¿Escuchaste eso?», preguntó Cayetana volviendo a su tono despótico. «Él no va a salir. Nadie va a venir a salvarte. El abogado está fuera. El dinero es mío. Y tú sobras. Es usted un monstruo», susurró Rocío, abrazando a los niños tan fuerte que Hugo soltó un quejido. Le mintió. Le dijo que comieron. Le dijo que nos iba a mandar a un orfanato
Él la amaba. El amor es para los idiotas y los pobres como tú. Cayetana caminó hacia la puerta principal y la abrió de par en par. El cielo, que había estado despejado, se había oscurecido rápidamente. Nubes negras de tormenta se arremolinaban sobre la mansión y un viento frío barría las hojas secas hacia el interior del vestíbulo. El clima parecía reflejar la tragedia que ocurría dentro. «Se acabó el espectáculo», anunció Cayetana. «Fuera. Ahora». Rocío miró hacia afuera. Empezaban a caer las primeras gotas de una lluvia helada. «Señora, va a llover. Es casi de noche. No tengo dinero para un taxi, no tengo a dónde ir. Por favor, déjenos quedarnos solo esta noche en el cuarto de servicio. Nos iremos al amanecer, por los bebés». Cayetana miró el cielo oscuro y luego a los niños. «El agua limpia, Rocío. Quizás un poco de lluvia les quite la mugre de la pobreza». «Largo». La primera ráfaga de viento entró violenta por la puerta abierta, agitando las cortinas de seda del vestíbulo. Rocío retrocedió instintivamente, protegiendo a los gemelos con su cuerpo, pero Cayetana ya no tenía paciencia para súplicas. «He dicho que fuera», gritó la rubia, y esta vez pasó a la violencia física. Cayetana agarró a Rocío por el hombro del uniforme y la empujó con fuerza hacia el exterior. Rocío, desequilibrada por el peso de cargar a Hugo en un brazo y sostener la mano de Leo con la otra, tropezó. Sus zapatos resbalaron en el mármol pulido de la entrada y luego en la piedra rugosa del pórtico. «¡Ah!», gritó Rocío mientras caía. Su instinto maternal fue más rápido que la gravedad. Se giró en el aire para caer sobre su espalda y sus codos, amortiguando el golpe para Hugo, que quedó a salvo sobre su pecho. Sin embargo, sus rodillas chocaron brutalmente contra la grava del camino de entrada, rasgando las medias y haciendo brotar sangre al instante. Leo, que iba de la mano, cayó sentado sobre el pasto húmedo, rompiendo a llorar aterrado. «¡Mami, Ro!», lloró Leo, gateando hacia ella. Rocío se incorporó dolorida, ignorando el ardor en sus rodillas y codos. Lo primero que hizo fue revisar a los niños. «¿Están bien? ¿Se golpearon?», preguntó frenéticamente, tocando sus cabecitas y brazos. Los niños estaban asustados, pero ilesos. Solo ella había recibido el impacto. Desde el umbral de la puerta, protegida bajo el techo del pórtico, Cayetana observaba la escena con los brazos cruzados, inmutable ante el dolor ajeno. A sus pies estaban las bolsas de basura negra donde Rocío había metido la ropa vieja de los niños. «¡Ay, qué torpe eres!», se burló Cayetana. «Ni para caminar sirves». Con un movimiento de desprecio, Cayetana pateó las bolsas de basura. Una de ellas se rompió al engancharse con un adorno de hierro de la entrada, y la ropa interior y las camisetas desgastadas de los niños se desparramaron sobre el suelo mojado, justo donde empezaba a formarse un charco de lodo por la lluvia que arreciaba. «Ahí tienen su ajuar», dijo Cayetana señalando la ropa embarrada. «Recógelo y vete antes de que cuente hasta 3. Si te veo en mi propiedad cuando termine, llamo a la seguridad privada de la urbanización y les digo que estás invadiendo. Y sabes que ellos no preguntan, primero golpean y luego sacan». «¿Por qué nos odia tanto?», gritó Rocío desde el suelo, con el pelo pegado a la cara por la lluvia que ya caía con fuerza. «¿Qué le hemos hecho? Son solo niños». «Me recuerdan a él. Y me recuerdan que casi pierdo mi juventud cuidándolos», respondió Cayetana con frialdad. «1». Rocío se levantó con dificultad, las piernas temblándole. Tomó a Leo en un brazo y a Hugo en el otro. Eran pesados, casi 30 kilos entre los dos, pero la adrenalina le daba una fuerza sobrehumana. No podía recoger la ropa. Estaba sucia e inservible. Solo podía salvarlos a ellos. 2. Continuó Cayetana, disfrutando del poder. Rocío miró a la mujer una última vez. Sus ojos marrones, normalmente dulces, ardían con una intensidad nueva.
Dios lo ve todo, señora Cayetana. Todo. Y usted pagará cada lágrima de estos niños. Cayetana soltó una carcajada y agarró el pomo de la enorme puerta de roble. Dios no vive en este código postal, querida. Aquí vive el dinero. 3. ¡Plam! La puerta se cerró con un estruendo definitivo. El sonido del cerrojo deslizándose por dentro fue el punto final de su vida anterior. Las luces del pórtico se apagaron intencionalmente, dejando a Rocío y a los niños en la penumbra, bajo una lluvia que se volvía torrencial. Rocío se quedó sola frente a la inmensa casa que había cuidado con tanto esmero. Estaba empapada, herida y sin un centavo en la mano, pues los billetes que había rescatado antes estaban mojados en su bolsillo. «Frío», sollozó Hugo, escondiendo la cara en el cuello de Rocío. «Ya va, mi amor, ya va», susurró ella, quitándose su propio cardigan fino para intentar cubrir las cabezas de ambos niños, quedándose ella en mangas cortas bajo la tormenta helada. «Vamos a jugar a una aventura, ¿sí? Vamos a buscar un castillo nuevo». Comenzó a caminar por el largo sendero de entrada. Cada paso era una agonía para sus rodillas lastimadas, y la maleta con la poca ropa seca que había logrado salvar pesaba como plomo en su hombro. Pero no miró atrás. A unos 100 metros, oculta entre los setos altos que bordeaban la propiedad, la furgoneta negra seguía allí. Dentro, el ambiente era irrespirable. Álvaro estaba de pie, con las manos pegadas a los monitores. Había visto el empujón, había visto la sangre en las rodillas de Rocío, había visto la ropa de sus hijos en el lodo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, mezclándose con una furia tan intensa que le hacía temblar. «¡Señor, están mojándose!», gritó Martínez, el jefe de seguridad, que también tenía los ojos húmedos. «Hace 5 grados afuera. Los niños van a pillar una hipotermia. Déjeme ir por ellos». Álvaro giró la cabeza hacia Martínez. Su rostro era una máscara de dolor terrible. «Ve», ordenó con voz gutural, «pero no te acerques, como seguridad de la casa. Cayetana podría ver desde la ventana y sospechar. Síguela a distancia. Asegúrate de que suba a un taxi o encuentre refugio. Si ves que colapsa, intervienes de inmediato. Si no, déjala llegar a un lugar seguro por sus propios medios. Necesito saber si Rocío se queda con ellos cuando las cosas se pongan imposibles. Necesito saber si es la madre que ellos necesitan». «Pero, señor». «¡Hazlo!», rugió Álvaro. «Y preparen el equipo de asalto legal. Mañana por la mañana, Cayetana va a desear no haber nacido». Martínez asintió y salió de la furgoneta bajo la lluvia, desapareciendo en las sombras para convertirse en el ángel guardián invisible de Rocío y los gemelos. Álvaro se quedó mirando la pantalla, donde la silueta pequeña y frágil de la niñera se alejaba valientemente hacia la oscuridad de la carretera, cargando su mundo entero en los brazos. La lluvia caía como agujas de hielo sobre la carretera oscura que conectaba la lujosa urbanización con la ciudad. No había aceras, solo un arcén estrecho lleno de barro y piedras afiladas. Rocío caminaba con la cabeza baja, rompiendo la cortina de agua con su cuerpo para proteger a los niños. Sus brazos, entumecidos por el frío y el peso de cargar a 2 niños de 2 años, ardían con un dolor sordo y constante, pero no se detuvo. Cada vez que un coche de lujo pasaba a toda velocidad, levantaba una ola de agua sucia que los empapaba aún más. Rocío se giraba de espaldas a la carretera en cada ocasión, recibiendo el impacto del agua lodosa en su propia espalda, para que Hugo y Leo no se ensuciaran más de lo que ya estaban. «Tengo hambre», gimió Leo, con la vocecita temblorosa por el castañeteo de sus dientes. «Ya llegamos, mi amor, ya llegamos. Vamos a comer algo rico y vamos a dormir en una cama calentita», mintió Rocío, tragándose sus propias lágrimas.
No tenía idea de dónde iban, solo sabía que tenía que seguir moviéndose para que los niños no entraran en hipotermia. Caminaron durante 40 minutos interminables hasta que las luces de neón de la ciudad comenzaron a parpadear a lo lejos. Rocío vio un letrero luminoso, medio fundido, que rezaba: Hostal El Descanso, habitaciones por hora. No era un lugar para niños. Era un sitio lúgubre, con pintura descascarada y ventanas sucias, frecuentado por camioneros y parejas clandestinas, pero tenía un techo. Rocío entró en la recepción, dejando un rastro de agua en el suelo de linóleo desgastado. El recepcionista, un hombre mayor con una camiseta manchada de grasa, ni siquiera levantó la vista de su televisor pequeño. ¿Cuarto?, preguntó con desgana. «Por favor», dijo Rocío con voz firme a pesar de estar temblando. «Necesito una habitación para esta noche, con calefacción si es posible». El hombre la miró de arriba abajo, deteniéndose en su uniforme de empleada doméstica empapado y en los 2 niños rubios que parecían fuera de lugar en sus brazos. 300 pesos la noche, pago por adelantado. No aceptamos tarjetas. Rocío dejó a los niños en el suelo un segundo, asegurándose de que no tocaran nada, y sacó los billetes húmedos de su bolsillo. Los contó con dedos torpes. 350 pesos. Era todo lo que le quedaba en el mundo. Si pagaba la habitación, le quedarían 50 pesos para comida, un cartón de leche y un paquete de galletas. Nada para ella. «Aquí tiene», dijo, empujando los billetes mojados sobre el mostrador. El hombre tomó el dinero con asco. Habitación 104, al fondo a la derecha. El agua caliente tarda en salir. Rocío tomó la llave y cargó de nuevo a los niños. La habitación 104 olía a humedad y tabaco rancio. La cama tenía una colcha sintética con quemaduras de cigarrillo, pero estaba seca. Rocío cerró la puerta y puso el pestillo. Inmediatamente se puso en acción. No se permitió ni un segundo para llorar o lamentarse. Quitó la ropa mojada a los niños y los envolvió en las toallas ásperas del baño. Frotó sus pequeños cuerpos con vigor para reactivar la circulación. «Cosquillas», intentó bromear, forzando una sonrisa para que ellos no sintieran su miedo. Hugo soltó una risita débil. Eso fue suficiente combustible para Rocío. Los acostó en la cama, cubriéndolos con las sábanas y su propio cuerpo para darles calor. Les dio el poco de agua que pudo sacar del grifo del lavabo y compartió una barra de chocolate que había encontrado olvidada en el fondo de su bolso días atrás. «Mañana desayunaremos como reyes», les prometió, besando sus frentes. «Ahora a dormir. Yo vigilo». Los niños, agotados por el trauma y el esfuerzo, se durmieron casi al instante. Rocío, sin embargo, no durmió. Se quedó sentada en una silla de madera dura frente a la puerta, vigilando como un soldado. Se quitó su uniforme mojado y se puso una camiseta seca que había logrado salvar en la maleta, pero no tenía pantalones secos, así que se envolvió las piernas con la colcha sobrante. Lavó la ropa de los niños en el lavabo con jabón de manos y la colgó en el radiador antiguo para que estuviera seca al amanecer. Afuera, en el estacionamiento del hostal, un coche sedán discreto estaba aparcado en la sombra. Martínez, el jefe de seguridad de Álvaro, hablaba por radio con voz baja y respetuosa. «Señor, acabo de ver por la ventana. La cortina está un poco abierta». «¿Qué está haciendo?», preguntó Álvaro desde la base de operaciones, su voz tensa. «Los niños están dormidos en la cama. Ella está lavando la ropa de los gemelos en el lavabo. Está tiritando de frío, señor. Se ha quedado sin cenar para darles el chocolate a los niños. Y ha puesto la silla contra la puerta para que nadie entre. Está montando guardia». Hubo un silencio largo en la radio. En la base, Álvaro se cubrió el rostro con las manos.
Las lágrimas de rabia y gratitud se mezclaban. Esa mujer, a la que apenas prestaba atención más allá de los saludos cordiales, estaba sacrificando su propia salud y seguridad por sus hijos, mientras la mujer, a la que él iba a dar su apellido, los había tirado a la basura. ¿Necesita algo? ¿Comida?, preguntó Álvaro. Si le llevo comida ahora, sabrá que la seguimos, advirtió Martínez. Se asustará. Pensará que Cayetana la ha mandado a buscar para quitarle a los niños. Tienes razón. No te muevas, Martínez. Vigila esa puerta toda la noche. Si alguien intenta entrar en esa habitación, si alguien la mira mal, intervienes. Mañana acabaremos con esto, pero esta noche Rocío acaba de demostrar que es más madre que la mujer que los parió. Dentro de la habitación 104, Rocío miraba a los gemelos respirar rítmicamente. Sus rodillas heridas palpitaban bajo las vendas improvisadas de papel higiénico. «No dejaré que les pase nada», susurró a la oscuridad. «El señor Álvaro volverá, sé que volverá, y hasta entonces soy su escudo». El sol de la mañana siguiente salió brillante y descarado, iluminando la mansión Castejón como si la noche anterior de tormenta y crueldad nunca hubiera existido. Pero dentro de la casa la actividad era frenética y profana. Cayetana no había dormido, pero no por remordimiento, sino por la excitación de la avaricia. Desde las 7 de la mañana la mansión estaba llena de gente. Había llamado a un tasador de arte de dudosa reputación y a una dueña de una boutique de segunda mano de lujo. La sala principal parecía un mercado persa. Cuadros descolgados se apilaban contra los sofás de terciopelo. Las vitrinas estaban abiertas y vacías. «¿Cuánto por este reloj?», preguntó Cayetana, sosteniendo un Patek Philippe que había pertenecido al abuelo de Álvaro. «Es un modelo raro». «Te puedo dar $15,000 ahora mismo en efectivo», dijo el tasador, un hombre calvo con gafas de montura dorada, sabiendo que estaba robándole el precio real. «Hecho», dijo Cayetana sin dudar, lanzándole el reloj como si fuera una baratija. «Dame el dinero. Necesito liquidez para irme a Europa antes de que el banco embargue esto». «Señora, ¿y estos cuadros?», preguntó otro comprador, señalando los óleos que la madre de Álvaro había pintado antes de morir. No tenían gran valor de mercado, pero eran el tesoro más preciado de Álvaro. «Basura sentimental», respondió Cayetana con desdén, bebiendo un café expreso. «Si no te los llevas por $500 el lote, los quemo en la chimenea. Me estorban. Me los llevo. Los marcos son buenos». Mientras Cayetana desmantelaba la vida y los recuerdos de la familia Castejón, vendiendo su historia al mejor postor, Rocío se despertaba en el hostal con el cuerpo dolorido. Los niños ya estaban despiertos, saltando en la cama, ajenos a la pobreza del lugar. «¡Hambre!», pidió Hugo de nuevo. Rocío los vistió con la ropa que se había secado en el radiador. Estaba un poco rígida por el jabón de manos, pero estaba limpia y caliente. Salieron del hostal y caminaron hasta una panadería cercana. Con los últimos 50 pesos compró 2 empanadas grandes de jamón y queso y un jugo para compartir. Ella bebió agua de una fuente pública. «Ahora tenemos que hacer algo importante», les dijo a los niños mientras comían en un banco del parque. «Tenemos que llamar a los amigos de papá». Rocío sabía que no podía volver a la mansión, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Recordó el número del bufete de abogados Méndez y Asociados. Lo había visto muchas veces en las tarjetas que Álvaro dejaba en la entrada. Buscó un teléfono público, una reliquia en la ciudad, y usó las monedas del cambio del desayuno. Marcó el número con el corazón en la garganta. «Bufete Méndez, buenos días», contestó una secretaria. «Hola, por favor, es urgente», exclamó Rocío, mirando a los lados por si alguien la escuchaba. «Soy Rocío Beltrán, la niñera del señor Álvaro Castejón. Necesito hablar con el licenciado Méndez».
Lo siento, el licenciado está en una reunión. ¿De qué se trata? Se trata de los hijos del señor Álvaro, dijo Rocío, desesperada. La señora Cayetana nos echó de la casa. El señor Álvaro fue arrestado ayer, pero la señora Cayetana no quiere ayudarlos. Estamos en la calle. No pido dinero para mí. Por favor, solo necesito que alguien proteja a los niños. Ella está vendiendo todo en la casa. Dijo que los mandaría a un orfanato. La línea hizo un clic extraño, como si estuviera siendo grabada o redirigida. Señorita, cálmese. ¿Dónde está usted ahora? Estoy en un teléfono público cerca del Parque Alameda. Por favor, dígale al abogado que los niños están conmigo, que están bien, pero no tengo recursos para cuidarlos mucho tiempo. Tienen que ayudar al señor Álvaro. Él es bueno. Todo esto es un error. Hemos tomado nota. Alguien la contactará, dijo la voz, y colgó. Rocío se quedó con el auricular en la mano, sintiéndose pequeña e impotente. No sabía si la habían creído. No sabía que esa llamada no solo había llegado al bufete, sino que había sido interceptada y retransmitida directamente a los auriculares de Álvaro en la furgoneta. Álvaro escuchó la grabación de la llamada una y otra vez. No pido dinero para mí, solo necesito que alguien proteja a los niños. Tienen que ayudar al señor Álvaro, él es bueno. Esa frase fue la sentencia final. Mientras Cayetana vendía sus relojes y cuadros llamándolo ladrón y estafador ante extraños, Rocío, sin nada en los bolsillos y durmiendo en un hostal de mala muerte, usaba sus últimas monedas para defender su honor y pedir ayuda para sus hijos. «Ya es suficiente», dijo Álvaro, quitándose los auriculares y poniéndose de pie en la furgoneta. Se ajustó la corbata de su traje italiano impecable. Su rostro ya no reflejaba dolor, solo una determinación fría y letal. «Martínez, llama al equipo. Vamos a casa». «¿Entramos con la policía, señor?», preguntó Martínez, arrancando el motor. «No», respondió Álvaro, mirando su reflejo en el cristal tintado. «La policía ya hizo su parte del teatro. Ahora voy a entrar yo. Quiero ver la cara que pone cuando el presidiario entre por la puerta principal para comprar su propia casa». La furgoneta negra salió de su escondite y se dirigió silenciosamente hacia la mansión, seguida por 2 vehículos SUV negros llenos de personal de seguridad privada. En la mansión, Cayetana estaba firmando un documento que le extendía un comprador de joyas. «Firma aquí, y el cheque es tuyo», dijo el hombre. «Perfecto», sonrió ella, garabateando su firma. «Adiós al pasado. Hola a mi futuro en París». No sabía que su futuro estaba a punto de terminar antes de empezar. El sonido de neumáticos chirriando sobre la grava de la entrada la hizo levantar la vista. «¿Más compradores?», preguntó con avidez. «¡Qué día tan productivo!». Se acercó a la ventana y vio los vehículos negros. Frunció el ceño. No parecían compradores. Parecían ejecutores. «¿Qué demonios?», murmuró, sintiendo por primera vez un nudo de inquietud en el estómago. La puerta principal, que ella había cerrado con tanto gusto tras echar a Rocío, estaba a punto de abrirse para dejar entrar su peor pesadilla. El sonido de los motores potentes rugiendo en la entrada de grava fue tan fuerte que hizo vibrar los cristales de las ventanas del salón. Cayetana, que sostenía una pluma Montblanc lista para firmar la venta fraudulenta de las joyas familiares, se detuvo en seco. Su corazón dio un vuelco, no de amor, sino de alerta primitiva. «¿Qué es ese escándalo?», preguntó el tasador de joyas, un hombre nervioso que miraba hacia la puerta con inquietud. «¿Es la policía? Señora, si esto es mercancía incautada, yo no quiero problemas». «Cállese y firme», ordenó Cayetana, recuperando su compostura con un chasquido de dedos. «Deben ser más compradores. Publiqué el anuncio en foros de coleccionistas de alto nivel. Seguramente vienen a pelearse por los cuadros.
El dinero llama al dinero. Cayetana dejó la pluma sobre la mesa y caminó hacia la puerta principal con su paso arrogante característico, alisándose el vestido de seda. Quería recibir a estos nuevos visitantes, dejando claro quién era la dueña y señora de la situación. ¡Ya voy, ya voy! ¡No hace falta que derriben la puerta!, gritó mientras giraba el pesado picaporte de bronce, pero no tuvo que abrirla. La puerta de roble macizo estalló hacia adentro con una fuerza brutal, golpeando contra el tope de la pared con un estruendo que sonó como un disparo de cañón. Cayetana dio un salto hacia atrás, trastabillando con sus tacones altos, llevándose una mano al pecho. El viento de la mañana irrumpió en el vestíbulo, pero lo que heló la sangre de todos los presentes no fue el clima, sino las siluetas que llenaron el marco de la entrada. Primero entraron 4 hombres vestidos de negro táctico, con auriculares en los oídos y una presencia física intimidante. Se desplegaron por el vestíbulo con movimientos precisos y militares, asegurando el perímetro en cuestión de segundos. «¿Pero qué demonios es esto?», chilló Cayetana con la voz aguda por el pánico. «¡Largo de mi casa! ¡Seguridad! ¡Llamaré a la policía!». «No será necesario», dijo una voz profunda y familiar que resonó desde el exterior. Los hombres de negro se apartaron, creando un pasillo humano, y entonces él entró. No era el hombre derrotado, esposado y vestido de naranja brillante que se habían llevado el día anterior. No había rastro de lágrimas, ni de súplicas, ni de la humillación que Cayetana había disfrutado tanto. Álvaro Castejón cruzó el umbral caminando con una calma terrorífica. Vestía un traje italiano hecho a medida de color gris carbón, una camisa blanca inmaculada sin corbata y zapatos de cuero que brillaban más que la conciencia de su prometida. Su postura era la de un emperador regresando de la guerra para reclamar su trono. Pero eran sus ojos los que daban miedo, oscuros, fijos y absolutamente desprovistos de cualquier emoción cálida hacia la mujer que tenía enfrente. El silencio en la sala fue absoluto. El tasador de joyas dejó caer la lupa al suelo. El comprador de los cuadros retrocedió hasta chocar con una pared. Cayetana se quedó paralizada, con la boca abierta, incapaz de procesar la imagen. Su cerebro buscaba explicaciones lógicas y fallaba estrepitosamente. Álvaro susurró con un hilo de voz. «Pero tú... la cárcel... el fraude...». Álvaro no se detuvo. Caminó directamente hacia ella, obligándola a retroceder paso a paso hasta que ella chocó con la mesa donde estaban extendidas las joyas de su madre. Él miró la mesa, vio el collar de perlas que su padre le había regalado a su madre en su 20º aniversario, listo para ser vendido por peso. Luego levantó la vista y clavó sus ojos en los de Cayetana. «¿Sorpresa?», dijo Álvaro con un tono sarcástico y letal. «No, es decir, sí». Cayetana empezó a temblar, su mente de manipuladora trabajando a 1000 por hora para reescribir la realidad. «Mi amor, estás aquí. Sabía que era un error, sabía que volverías». Intentó lanzarse a sus brazos para darle un beso, buscando desesperadamente recuperar el control, usar su cuerpo y su encanto como siempre había hecho. Pero Álvaro la detuvo con un solo gesto de su mano levantada. No la tocó, simplemente interpuso una barrera invisible e infranqueable entre ellos. «No me toques», dijo él. No gritó. Lo dijo con un asco tan profundo que fue más doloroso que un golpe. Cayetana se quedó congelada con los brazos en el aire. Miró a los compradores, que observaban la escena con fascinación morbosa, y luego a los guardias de seguridad. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Álvaro, cariño, estás estresado. Lo entiendo», tartamudeó bajando los brazos lentamente. «Ha sido un día terrible. ¡Terrible! No sabes lo que he sufrido pensando que estabas en ese lugar horrible.
Estaba desesperada. Álvaro soltó una risa breve y seca. Caminó hacia el tasador de joyas, quien parecía querer volverse invisible. Álvaro tomó el contrato de venta que Cayetana estaba a punto de firmar y lo leyó rápidamente. Venta de lote de joyería familiar. Pago inmediato en efectivo, sin recibo oficial. Leyó Álvaro en voz alta, rompió el papel en 2 pedazos, luego en 4 y dejó caer el confeti sobre los zapatos del tasador. Lárgate, ahora. Si te veo en mi propiedad en 10 segundos, te acusaré de intento de receptación de bienes robados. El tasador no esperó una segunda advertencia. Agarró su maletín y salió corriendo por la puerta abierta, esquivando a los guardias. El comprador de cuadros hizo lo mismo, dejando los óleos tirados en el sofá y huyendo como una rata que abandona el barco. En menos de 1 minuto, el salón quedó vacío de extraños. Solo quedaban Álvaro, sus guardias y una Cayetana pálida como un cadáver. «Álvaro, por favor, déjame explicarte», empezó ella con lágrimas falsas asomando a sus ojos. «Lo estaba haciendo por ti, por nosotros». «¿Por nosotros?», preguntó Álvaro girándose lentamente hacia ella. «Interesante teoría. Cuéntame más». Cayetana vio una apertura, una pequeña grieta en la armadura de Álvaro, o al menos eso creyó su mente delirante. Se secó una lágrima imaginaria y adoptó su pose de víctima perfecta, juntando las manos en súplica. «Sí, mi amor, por ti», exclamó con dramatismo. «Cuando te llevaron, me volví loca. El abogado me dijo que la fianza era millonaria, que necesitábamos efectivo rápido o te quedarías allí años. No podía permitirlo, así que tomé la dolorosa decisión de vender algunas cosas materiales que no importan comparadas con tu libertad. Estaba reuniendo el dinero para sacarte de allí hoy mismo». Álvaro la observó con la curiosidad de un científico mirando a un insecto venenoso bajo el microscopio. «¿Ah, sí?», dijo él cruzándose de brazos. «¿Estabas vendiendo las joyas de mi madre para pagar mi fianza? ¡Qué noble de tu parte!». «Exacto». Cayetana asintió frenéticamente, creyendo que su mentira estaba funcionando. «Todo por ti. Yo te amo, Álvaro. No me importa el dinero, solo quería que volvieras a casa. He pasado la noche llorando, sin dormir, preocupada por ti». «¿Y los niños?», interrumpió Álvaro. Su voz bajó una octava, volviéndose peligrosa. Cayetana parpadeó, descolocada por el cambio de tema. ¿Los niños?», titubeó. «Oh, los gemelos. Están bien. Están arriba durmiendo. Pobrecitos, estaban tan tristes que les dije que se acostaran temprano. Rocío los está cuidando. No te preocupes por ellos, están perfectos». Álvaro asintió lentamente, mordiéndose el interior de la mejilla para no explotar allí mismo. «Así que están arriba, durmiendo, y Rocío está con ellos». «Sí, claro, no se han movido de su cuarto», aseguró Cayetana, recuperando la confianza. «Sabes que Rocío es muy cumplidora. Aunque, bueno, tengo que decirte algo, amor. Ayer, después de que te fuiste, Rocío se puso muy agresiva. Intentó robar algunas cosas de plata. Tuve que regañarla, pero le permití quedarse por los niños. Deberíamos despedirla en cuanto esto se calme. No es de fiar. La capacidad de mentir de esa mujer no tenía límites». Álvaro sintió una náusea profunda. Ya había escuchado suficiente, ya había visto suficiente. «Martínez», dijo Álvaro, sin apartar la vista de los ojos verdes y mentirosos de Cayetana. «Tráelos». Cayetana frunció el ceño. «¿Traer a quién?». Uno de los guardias de la entrada se hizo a un lado y habló por su radio. «Adelante, el señor está listo». Pasaron unos segundos de tensión insoportable. Cayetana miraba hacia la puerta, confundida, y entonces la realidad la golpeó como un tren de carga. Por la puerta principal entró Martínez, el jefe de seguridad, cargando en brazos a Hugo.
Detrás de él caminaba Rocío, con Leo en brazos y una maleta vieja y sucia arrastrando por el suelo. La imagen era devastadora. Rocío llevaba la misma ropa del día anterior, arrugada y manchada. Sus rodillas tenían vendas improvisadas que se veían a través de las medias rotas. Tenía ojeras profundas y el rostro lavado por el cansancio, pero mantenía la cabeza alta. Los niños llevaban ropas que evidentemente habían sido lavadas a mano y secadas al aire, un poco rígidas. Cayetana soltó un grito ahogado y se llevó las manos a la boca. Retrocedió 2 pasos, chocando contra el sofá. Su mentira acababa de entrar caminando por la puerta principal. «Señor Álvaro», susurró Rocío al verlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. No sabía por qué él estaba libre, ni por qué vestía de traje, pero estaba allí. Estaba vivo. «Señor Álvaro». Rocío soltó la maleta y corrió hacia él, pero se detuvo a unos metros, respetuosa, insegura. Leo, sin embargo, no tenía esas reservas. «¡Papá!», gritó el niño, estirando los brazos hacia Álvaro. Álvaro rompió su postura de estatua de hielo. Se arrodilló en el suelo de mármol, ignorando el precio de su traje, y abrió los brazos. Rocío dejó a Leo en el suelo y Martínez bajó a Hugo. Los 2 niños corrieron con sus piernitas torpes y se lanzaron contra su padre, enterrando sus caras en su cuello. «Papá, miedo, bruja mala», balbuceaba Hugo, señalando con un dedo tembloroso hacia Cayetana. Álvaro abrazó a sus hijos con una fuerza desesperada, cerrando los ojos para aspirar su olor, comprobando que estaban reales, que estaban a salvo. Besó sus cabezas una y otra vez. Luego levantó la vista hacia Rocío. «Gracias», le dijo con la voz quebrada por la emoción. «Gracias por no soltarlos. Gracias por ser su madre cuando no tenías por qué serlo». Rocío se secó las lágrimas con el dorso de la mano, sonriendo tímidamente. «Son mis niños también, señor. Nunca los dejaría». Cayetana miraba la escena desde el sofá, pálida como el papel. Su cerebro buscaba una salida, una excusa, cualquier cosa. «Álvaro, puedo explicarlo», balbuceó con voz temblorosa. «Ella se los llevó. Rocío los secuestró. Yo le dije que no saliera, pero se los llevó para pedirte rescate, te lo juro». Álvaro se puso de pie lentamente, con Leo en brazos. Su expresión cambió de la ternura de un padre a la furia de un verdugo en una fracción de segundo. Se giró hacia Cayetana. «¿Secuestro?», preguntó Álvaro con voz suave, demasiado suave. «¿Esa es tu historia ahora?». Cayetana asintió vigorosamente, aferrándose a esa última tabla de salvación. «Sí, es una loca. Yo estaba desesperada buscándolos». Álvaro caminó hacia la enorme pantalla de televisión que dominaba una de las paredes del salón. Tomó el control remoto de la mesa de centro. «Qué extraño, porque mi equipo de seguridad y yo hemos estado viendo una película muy diferente las últimas 24 horas». Apretó un botón. La pantalla gigante se encendió. No era televisión por cable, era una grabación de alta definición con fecha y hora. En la pantalla apareció Cayetana con su copa de champán gritando en la cocina: «Esa comida es para gente de clase, no para hijos de un presidiario». Corte. Cayetana empujando a Rocío bajo la lluvia. «El agua limpia, Rocío. Quizás un poco de lluvia les quite la mugre de la pobreza». Corte. Cayetana riéndose al teléfono mientras colgaba la llamada de Álvaro. «Amaba tu tarjeta de crédito, Álvaro. Y ahora que está cancelada, tú eres historia». El silencio en la sala era sepulcral, solo roto por el audio de la propia voz de Cayetana destilando veneno en la pantalla. Ella miraba el televisor con los ojos desorbitados, boqueando como un pez fuera del agua. Estaba acorralada, desnuda ante la verdad. Álvaro apagó la pantalla y se giró hacia ella. Su mirada era definitiva. «Decías algo sobre un secuestro, Cayetana.
¿O quieres que ponga la parte donde vendes la ropa de mis hijos y los llamas parásitos? Cayetana cayó de rodillas, pero esta vez no era teatro. Sus piernas simplemente dejaron de sostenerla ante el peso de su propia maldad revelada. El juego había terminado. El silencio que siguió a la proyección del video fue denso, pesado, casi irrespirable. La imagen congelada en la pantalla gigante mostraba el rostro deformado por la ira de Cayetana, gritando insultos a unos bebés. Un contraste grotesco con la mujer impecablemente maquillada y vestida de seda que ahora temblaba de rodillas en la alfombra persa. Cayetana miraba el suelo con la respiración agitada. Su mente, habituada a la manipulación y la mentira, buscaba frenéticamente una salida, pero las paredes de la realidad se cerraban sobre ella. De repente, soltó una risa nerviosa, aguda, casi histérica. Levantó la cabeza y sus ojos ya no mostraban miedo, sino una furia defensiva. «Esto es una broma», escupió Cayetana, poniéndose de pie, tambaleándose, intentando recuperar una dignidad que ya no existía. «Me has estado espiando, has montado todo este circo patético con policías falsos y esposas solo para ponerme a prueba. Eres un psicópata, Álvaro, un enfermo». Álvaro no se inmutó. Mantuvo a Leo en sus brazos, acariciando la espalda del niño para calmarlo, mientras miraba a su ex prometida con una frialdad ártica. «Llámalo como quieras, Cayetana. Yo lo llamo due diligence. En los negocios nunca firmo un contrato sin investigar a fondo a la otra parte, y el matrimonio es el contrato más importante de la vida». Tenía dudas, pequeñas dudas, sobre si amabas a Álvaro el hombre o a Álvaro el millonario. «Me has humillado», gritó ella, señalando a los guardias de seguridad y al personal que aún quedaba en la sala. «Has jugado con mis sentimientos. Yo sufrí cuando te llevaron. Pensé que mi vida se acababa». «Tú no sufriste por mí», interrumpió Álvaro, dando un paso adelante que hizo retroceder a Cayetana. «Sufriste por tu estatus. Sufriste porque pensaste que se acababan los viajes a París, las joyas y las cenas de gala. Lo vi todo, Cayetana. Estuve en la furgoneta a 100 metros de aquí. Escuché cada palabra». Álvaro señaló la pantalla negra. «Te escuché decir que odiabas a mis hijos. Te escuché llamarlos parásitos. Te vi negarles comida. Comida, Cayetana, leche para unos bebés». La voz de Álvaro se quebró por primera vez, dejando ver la furia volcánica que bullía bajo su control. «Podría perdonarte que vendieras mis cuadros. Podría perdonarte que intentaras vender mis relojes. El dinero va y viene. Pero lo que le hiciste a Rocío y a mis hijos, esa crueldad gratuita, ese placer sádico al verlos sufrir bajo la lluvia, eso no tiene perdón. Eso no es de una mujer interesada, es de una mala persona. Tienes el alma podrida». Cayetana apretó los puños, con el rostro rojo de ira. Al verse acorralada, atacó a la presa más fácil. Se giró hacia Rocío, que permanecía en silencio junto a Martínez, abrazando a Hugo. «Es culpa de ella», chilló Cayetana, señalando a la niñera con un dedo acusador. «Esa mosquita muerta, ella me provocó, siempre mirándome con esa cara de víctima, juzgándome. Seguro que sabía que era una trampa y actuó para quedar bien. Es una actriz, Álvaro. Quiere tu dinero igual que yo, pero es más lista». Rocío bajó la mirada, dolida, pero Álvaro intervino con una voz de trueno. «No te atrevas a pronunciar su nombre», bramó Álvaro, asustando incluso a sus propios guardias. Rocío no sabía nada. Ella creyó que yo era un criminal, creyó que estaba arruinado, creyó que no le pagaría ni un centavo, y aún así... Álvaro miró a la niñera con una gratitud infinita. «Aún así, gastó sus ahorros para alimentar a mis hijos. Se quitó su abrigo para taparlos. Se enfrentó a ti, que eras la autoridad, para defenderlos».
Álvaro se acercó a Cayetana hasta quedar a centímetros de su cara. Rocío demostró en 24 horas más lealtad, amor y dignidad de la que tú tendrás en 100 vidas. Ella pasó la prueba sin saber que existía. Tú fallaste desde el primer segundo. Pues quédate con la chacha si tanto te gusta, gritó Cayetana con veneno, perdiendo totalmente los estribos. Cásate con la sirvienta, seguro que hacen buena pareja, el estafador emocional y la muerta de hambre. Yo soy una Valdés. Merezco algo mejor que este juego sucio. Mereces exactamente lo que tienes ahora. Nada, dijo Álvaro con calma letal. El compromiso está cancelado. La boda no existe. Y tú vas a salir de mi vida ahora mismo. Cayetana resopló, intentando recuperar su arrogancia. Me voy. No pienso quedarme un minuto más en esta casa de locos. Pero esto no se va a quedar así, Álvaro. Voy a demandarte por daños emocionales, por difamación, ¿Por qué? Álvaro sacó un sobre de su bolsillo interior. No era un cheque, era una copia del acuerdo prenupcial que habían firmado meses atrás. Cláusula 14. Conducta deshonrosa o criminal hacia los herederos directos anula cualquier compensación económica. Tengo videos de ti cometiendo abuso infantil, negligencia y robo de propiedad privada mientras yo estaba incapacitado. Álvaro le lanzó el documento al pecho. Si intentas demandarme, Cayetana, publicaré esos videos en Internet. Te aseguro que ninguna familia de la alta sociedad te abrirá la puerta. Ningún hombre rico querrá casarse contigo y tus amigas del club de campo te comerán viva. Serás una paria social. ¿Quieres probarme? Cayetana leyó el terror en los ojos de Álvaro. Sabía que no estaba faroleando. Se quedó pálida, muda, completamente derrotada. Su futuro de lujo se desvanecía como humo. Bien, murmuró, tragándose su orgullo. Me voy, pero me llevo mis cosas. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia las escaleras para subir a la habitación principal. ¡Alto!, ordenó Álvaro. Cayetana se detuvo en el primer escalón. ¿Qué quieres ahora? Voy a hacer mis maletas. No, dijo Álvaro secamente. Tú no vas a subir a ninguna parte. No voy a dejarte sola en mi habitación para que robes algo más o rompas algo por despecho. Tengo que empacar mi ropa, mis vestidos, mis joyas, exclamó ella indignada. Martínez, llamó Álvaro. El jefe de seguridad dio un paso al frente y le entregó a Álvaro 2 bolsas de basura negras. Las mismas bolsas baratas y endebles que Cayetana había obligado a usar a Rocío para la ropa de los niños. Álvaro las sacudió en el aire y las arrojó a los pies de Cayetana. «Tienes 10 minutos», dijo Álvaro mirando su reloj. «Mis hombres te acompañarán a la habitación. Puedes llevarte lo que sea estrictamente tuyo. Ropa que compraste con tu dinero antes de conocerme. Maquillaje, zapatos viejos, nada que yo haya pagado, nada de regalos. Y lo meterás todo ahí, en esas bolsas». Cayetana miró las bolsas de basura en el suelo, horrorizada. ¿Bolsas de basura? Tengo maletas Louis Vuitton. Esas maletas te las regalé yo en Navidad. Se quedan, respondió Álvaro implacable. Es justicia poética, Cayetana. Así echaste a mis hijos, así te vas tú, en bolsas de basura. Te odio, gritó ella, con lágrimas de rabia pura brotando de sus ojos. Te odio, Álvaro Castejón. El sentimiento es mutuo, respondió él. El reloj corre. 9 minutos. 10 minutos después, el sonido de tacones golpeando los escalones de madera anunció el descenso de la reina destronada. Cayetana bajaba arrastrando 2 bolsas de plástico negro que se estiraban y amenazaban con romperse. Su maquillaje estaba corrido, su peinado deshecho por la furia con la que había arrancado la ropa de las perchas. 2 guardias de seguridad la escoltaban de cerca, asegurándose de que no causara destrozos.
Álvaro esperaba en el vestíbulo, todavía con Leo en brazos. Rocío, ya más tranquila, estaba sentada en un sillón con Hugo, dándole un zumo que uno de los empleados había traído corriendo. Cayetana llegó al final de la escalera y soltó las bolsas con desdén. «Ahí tienes tu espectáculo. Ya me voy. Espero que te pudras con tu dinero». Se ajustó el bolso de mano de diseñador sobre el hombro y se dirigió hacia la puerta principal con la barbilla en alto, intentando salvar los últimos jirones de su orgullo. «Un momento», dijo Álvaro. Cayetana se detuvo, tensando la mandíbula. «¿Qué? ¿Quieres revisar las bolsas de basura? Hazlo. Solo hay trapos». «Las bolsas no me interesan», dijo Álvaro caminando despacio hacia ella. «Me interesa el bolso». Cayetana abrazó su bolso contra su cuerpo instintivamente. «Es mío. Lo compré yo hace 3 años. Tengo el recibo». «No dudo que el bolso sea tuyo», concedió Álvaro. «Pero lo que hay dentro es otra historia. Vacíalo». «Esto es ilegal», chilló ella. «Es mi privacidad». «Martínez, llama a la policía real», dijo Álvaro con calma. «Diles que tenemos a una intrusa intentando salir con propiedad robada. Tengo las facturas de todas las joyas de esta casa. Si sale un solo pendiente que yo pagué, te irás en una patrulla de verdad, no en una actriz». Cayetana miró a los guardias, luego a Álvaro. Sabía que había perdido. Con un grito de frustración, caminó hacia la mesa central del vestíbulo y volcó el contenido de su bolso. Cayeron llaves, maquillaje, una billetera y varios objetos brillantes que rodaron por la madera. Un reloj de oro de mujer, 2 anillos de diamantes, un broche de esmeraldas que pertenecía a la abuela de Álvaro. El tintineo de las joyas robadas contra la madera resonó como una condena en el silencio de la sala. «Vaya», dijo Álvaro, recogiendo el broche de su abuela. «Solo trapos, ¿eh? Ibas a robarte la herencia de mi familia en tu bolso de mano. Eso se llama hurto mayor, Cayetana. Son años de prisión». Cayetana empezó a temblar de verdad. Ya no había arrogancia, solo miedo puro. «No, yo me confundí. Son mías. Tú me las diste». «El broche de mi abuela nunca te lo di. Solo te dejé usarlo para la gala del mes pasado». Álvaro guardó la joya en su bolsillo. «Debería mandarte a la cárcel ahora mismo. Debería dejar que experimentaras lo que es una celda fría y comida rancia, como tú deseabas para mí». Rocío se levantó del sillón, conmovida por la tensión. «Señor Álvaro», dijo suavemente, «déjela ir, por favor. Que se vaya. Los niños no necesitan ver esto. Ya ha habido suficiente odio en esta casa». Álvaro miró a Rocío. Vio la bondad en sus ojos, esa capacidad de perdonar, o al menos de buscar la paz que Cayetana nunca tendría. Suspiró profundamente. «Tienes razón. No vale la pena gastar más energía en ella». Se volvió hacia Cayetana. «Tienes suerte de que Rocío sea mejor persona que tú, pero falta una cosa». Álvaro extendió la mano con la palma abierta. «El anillo». Cayetana escondió la mano izquierda detrás de su espalda. El anillo de compromiso, un diamante solitario de 5 quilates, brillaba en su dedo. Era su último tesoro, su seguro de vida financiero. «Es un regalo. Los regalos no se devuelven», siseó. «Es un anillo de compromiso, un contrato condicional. No hay boda, no hay anillo». Álvaro chasqueó los dedos. «Dámelo o te lo quitan mis guardias. Y créeme, no serán delicados». Cayetana miró a los hombres de negro que la rodeaban. Con lágrimas de rabia, se arrancó el anillo del dedo con fuerza, casi lastimándose la piel. Lo lanzó con todas sus fuerzas hacia Álvaro. Él lo atrapó en el aire con un movimiento rápido de su mano libre, sin apenas esfuerzo. «Largo», dijo Álvaro señalando la puerta abierta. «Ojalá te mueras», gritó Cayetana, agarrando sus bolsas de basura. «Sáquenla», ordenó Álvaro a los guardias.
Dos hombres tomaron a Cayetana por los brazos, no con violencia excesiva, pero sí con firmeza, y la acompañaron hacia la salida. Ella intentaba zafarse, gritando insultos que resonaban en todo el vecindario. «¡Suéltame, gorila! ¡Sé caminar sola! ¡Sois unos brutos! ¡Me las pagaréis!». La arrastraron por el vestíbulo, cruzaron el umbral y bajaron los escalones del pórtico. No se detuvieron allí. La llevaron por todo el camino de grava, el mismo camino donde Rocío se había lastimado las rodillas el día anterior. Llegaron a la gran verja de hierro forjado de la entrada principal de la finca. La puerta automática se abrió. Los guardias soltaron a Cayetana en la acera pública y lanzaron las bolsas de basura a su lado. El señor Castejón le informa que su acceso a la urbanización ha sido revocado, dijo uno de los guardias con voz monótona. Si intenta entrar, será tratada como invasora. Buenos días. La verja se cerró lentamente con un zumbido eléctrico. Cayetana se quedó allí, en la calle, vestida con ropa de diseño, pero rodeada de bolsas de basura. Algunos vecinos, alertados por los gritos, miraban desde sus ventanas o desde sus coches al pasar. Un jardinero que trabajaba en la casa de enfrente detuvo su cortacésped para mirar. «¿Qué miran, idiotas?», gritó Cayetana al jardinero, roja de vergüenza. «¿No saben quién soy?». Intentó llamar a un Uber, pero al sacar su teléfono recordó que Álvaro pagaba la cuenta. La pantalla mostraba «sin servicio». Su tarjeta de crédito, una extensión de la de Álvaro, estaba cancelada. No tenía coche. No tenía dinero en efectivo, no tenía joyas. Empezó a llover, una lluvia fina y molesta, muy parecida a la que ella había usado para torturar a Rocío. Cayetana miró al cielo y soltó un grito gutural de frustración, pateando una de las bolsas de basura. La bolsa se rompió y sus vestidos de seda cayeron al charco sucio de la acera. «No, no, no, no», lloró, arrodillándose en el barro para intentar salvar su ropa. Dentro de la mansión, tras los cristales blindados y el calor del hogar, Álvaro observaba la escena desde la pantalla de seguridad. Vio a la mujer que una vez pensó amar reducida a lo que realmente era, una persona vacía peleando por trapos en el lodo. Apagó la pantalla. El silencio en la casa ya no era pesado. Era tranquilo, era limpio. Se giró hacia Rocío, que estaba sentada en la alfombra jugando con los gemelos. Los niños reían, ajenos a que acababan de perder a una madrastra malvada y habían ganado un futuro. «Rocío», dijo Álvaro, acercándose a ella. Ella se puso de pie rápidamente, alisándose su uniforme sucio y arrugado, consciente de repente de su aspecto. «Señor, perdone. Estoy hecha un desastre. Voy a bañar a los niños y luego... Bueno, supongo que tengo que irme a mi cuarto a recoger mis cosas también, si va a contratar a otra persona». «¿Irte?». Álvaro la miró con incredulidad y luego con una suavidad que nunca había mostrado antes. «Rocío, nadie te va a despedir». «Pero...». La señora dijo: «Y usted ha vuelto. La señora ya no existe en esta casa», dijo Álvaro firmemente. «Y en cuanto a ti, Rocío, tú salvaste a mi familia. Esta casa no funciona sin ti. Mis hijos no son felices sin ti. Y yo no puedo confiar en nadie más que en ti». Álvaro tomó las manos de Rocío. Estaban ásperas por el frío y el trabajo y tenían rasguños de la caída. Él las sostuvo con reverencia. «Por favor, no te vayas, quédate, no como empleada. Bueno, te triplicaré el sueldo si quieres seguir trabajando, pero quiero que seas más que eso. Quiero que seas la tutora legal de los niños en caso de que algo me pase. Quiero que seas parte de esta familia. De verdad». Rocío lo miró a los ojos sorprendida y vio al hombre detrás del millonario. Un hombre herido, pero bueno, que acababa de aprender una lección brutal sobre el valor de las personas.
Me quedo, señor Álvaro, dijo ella con una sonrisa tierna, por los niños y por usted. Álvaro sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. Gracias, Rocío, y por favor, llámame Álvaro. Hugo corrió y se abrazó a las piernas de ambos, uniendo al patrón y a la sirvienta en un solo abrazo familiar. Fuera, la lluvia limpiaba la calle. Dentro, la vida comenzaba de nuevo. El silencio que inundó la mansión tras el cierre definitivo de la verja fue, por primera vez en años, un silencio de paz y no de vacío. Afuera, la lluvia seguía cayendo, limpiando el rastro de la mujer que había intentado envenenar sus vidas. Pero dentro, el clima había cambiado radicalmente. Álvaro seguía sosteniendo las manos de Rocío, al notar que ella temblaba ligeramente, no por miedo, sino por la bajada de adrenalina y el frío de haber estado bajo la tormenta, reaccionó de inmediato. Soltó sus manos con delicadeza y se giró hacia el personal de servicio, que observaba la escena con respeto y discreción. «Marta», dijo Álvaro, dirigiéndose a la cocinera más veterana, «por favor, prepara una sopa caliente, caldo de pollo, verduras, lo que sea que reconforte el cuerpo, y trae leche caliente para los niños, pero no la sirvas en la cocina, sírvela en el comedor principal». Marta abrió los ojos con sorpresa, pero sonrió ampliamente. «Enseguida, señor». «Y Martínez», añadió Álvaro mirando a su jefe de seguridad, «cancela todas mis reuniones de esta semana. No me importa quién sea, inversores, bancos, el presidente. Diles que estoy ocupado reconstruyendo mi empresa más importante, mi familia». Rocío intentó protestar suavemente. «Señor Álvaro, no es necesario que nos sirvan en el comedor principal. La cocina está bien, no quiero molestar. Míreme, estoy sucia, voy a manchar las sillas». Álvaro negó con la cabeza y, sin decir una palabra, se inclinó y levantó a Rocío en sus brazos. Ella soltó un pequeño grito de sorpresa, agarrándose instintivamente a sus hombros anchos, cubiertos por el traje italiano. «Álvaro, ¿qué hace?», susurró ella, sonrojándose violentamente. «Tus rodillas están sangrando, Rocío. Has caminado kilómetros con mis hijos en brazos para ponerlos a salvo. No voy a dejar que des un solo paso más hoy si no es estrictamente necesario». Caminó con ella hacia el gran salón, seguido por los gemelos que corrían riendo, pensando que era un juego nuevo. Álvaro depositó a Rocío con extrema suavidad en el sofá de cuero más cómodo, el mismo donde Cayetana solía sentarse a criticar el polvo en los muebles. «Espera aquí», ordenó él con dulzura. Álvaro desapareció un momento y regresó con un botiquín de primeros auxilios. Se quitó la chaqueta del traje, se aflojó la corbata y se arremangó la camisa blanca. Se arrodilló en el suelo a los pies de Rocío. «Esto va a arder un poco», advirtió, empapando un algodón en antiséptico. Rocío lo miraba fascinada. El gran magnate, el hombre que movía millones con una llamada, estaba arrodillado curando las heridas de una empleada doméstica. «¿Por qué hizo todo esto, Álvaro?», preguntó ella en un susurro, mientras él limpiaba la grava incrustada en su piel. «¿Por qué fingir la cárcel? ¿Por qué arriesgarse tanto?». Álvaro detuvo su mano un momento, mirando la herida como si fuera propia. Suspiró y su mirada se perdió en el recuerdo. «Porque me sentía el hombre más pobre del mundo, Rocío. Tenía dinero, sí, pero llegaba a casa y sentía frío. Veía a Cayetana mirar mis cuentas bancarias con más pasión de la que me miraba a mí. Sabía que si mañana perdía todo, me quedaría solo. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba saber si alguien en este mundo sería capaz de quedarse a mi lado cuando el barco se hundiera». Levantó la vista y conectó sus ojos oscuros con los de ella. Lo que no imaginé es que la respuesta no estaba en la mujer con la que dormía, sino en la mujer que cuidaba mis sueños más preciados, mis hijos. Cuando vi por la cámara cómo te quitabas tu abrigo para taparlos,
cómo gastabas tu propio dinero, Rocío. Ese fue el momento más humillante y a la vez más feliz de mi vida. Me di cuenta de que he estado ciego. Rocío sintió que el corazón le latía desbocado en el pecho. Yo solo hice lo que mi corazón me dictó. Hugo y Leo son ángeles. No tienen la culpa de la maldad de los adultos. Y tú eres el ángel que los protege. Álvaro colocó una venda suave sobre la rodilla de ella y luego besó la venda con una ternura infinita. Gracias. En ese momento, Marta entró con una bandeja humeante. El olor a comida casera llenó el salón, borrando el aroma al perfume caro y empalagoso de Cayetana que aún flotaba en el aire. Comieron allí mismo, en el salón, rompiendo todas las reglas de etiqueta. Los niños mancharon la mesa, rieron, tiraron pan al suelo, y por primera vez Álvaro no se preocupó por el orden, se preocupó por las risas. Hugo, con la boca llena de sopa, señaló a Álvaro. «Papá, ¿te quedas?» Álvaro acarició la cabeza de su hijo. «Sí, campeón, me quedo. Y Rocío también. Nadie se va a ir nunca más». 3 meses después, el sol de primavera entraba a raudales por los ventanales abiertos de la mansión Castejón. Pero la casa ya no parecía un museo frío. Había juguetes en el jardín, un triciclo aparcado en la entrada y música alegre sonando en el interior. En el jardín trasero se estaba celebrando una fiesta pequeña pero animada. Era el 3er cumpleaños de los gemelos. No había prensa, ni socialités falsas, ni fotógrafos de revistas de chismes. Solo había amigos cercanos, el personal de la casa, que ahora eran tratados como familia, y por supuesto, ellos. Rocío salía de la cocina cargando una tarta enorme decorada con dinosaurios. Ya no vestía el uniforme azul de empleada. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, de color coral, que resaltaba su piel y su sonrisa radiante. Su cabello, antes siempre recogido en un moño severo, caía ahora en ondas suaves sobre sus hombros. «Cuidado que pesa», rió ella mientras avanzaba hacia la mesa del jardín. Álvaro corrió a su encuentro para ayudarla con la bandeja. «Déjame a mí, no quiero que te esfuerces». «Álvaro, es una tarta, no una caja fuerte», bromeó ella, dejándole tomar parte del peso. Sus manos se rozaron y permanecieron juntas un segundo más de lo necesario. Dejaron el pastel en la mesa y los niños corrieron hacia ellos, con las caras manchadas de helado. «¡Pastel! ¡Pastel!», gritaban Hugo y Leo al unísono. Álvaro miró a sus hijos, sanos, felices y seguros. Luego miró a Rocío. En estos 3 meses, la dinámica había cambiado de forma natural. Rocío había empezado a estudiar administración de empresas por las noches, animada por Álvaro, y de día seguía siendo la figura materna indiscutible de la casa. No dormían juntos. Álvaro era un caballero y quería hacer las cosas bien, pero la tensión romántica y el amor profundo crecían cada día como una enredadera imparable. Álvaro tomó una copa y golpeó suavemente con un tenedor para pedir atención. La pequeña multitud se calló. «Quiero proponer un brindis», dijo Álvaro, pasando un brazo por los hombros de Rocío con naturalidad. Ella se tensó un segundo por la sorpresa, pero luego se relajó, aceptando su lugar a su lado. «Hace unos meses pensé que lo había perdido todo. Pensé que mi vida era una farsa, pero gracias a una prueba terrible, encontré el tesoro más grande que un hombre puede tener: la verdad». Miró a los invitados y luego bajó la vista hacia Rocío. «Brindo por mis hijos, Hugo y Leo, que me enseñaron a luchar. Y brindo por Rocío, porque ella me enseñó que la lealtad no se compra, se demuestra. Ella rescató a esta familia de la tormenta. Y hoy no puedo imaginarme un solo día de mi futuro sin ella». Rocío sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos.
Álvaro se giró hacia ella, ignorando a los invitados, creando una burbuja de intimidad solo para los dos. «Rocío», dijo él en voz baja, sacando algo de su bolsillo. No era un anillo de diamantes ostentoso como el de Cayetana. Era una llave antigua de hierro forjado. «Esta es la llave maestra de la casa, de toda la propiedad. Quiero que la tengas tú». «Álvaro, yo ya tengo llaves», balbuceó ella. «No como empleada», la interrumpió él. «Quiero que la tengas como dueña, como mi compañera. Sé que es pronto, sé que tenemos mucho que vivir todavía, pero quiero que sepas que mi intención es que esta llave sea tuya para siempre. ¿Me permitirías intentar conquistarte? No como tu jefe, sino como un hombre que te admira más que a nada en el mundo». El jardín quedó en silencio. Los gemelos miraban con ojos grandes. Rocío miró la llave en la palma de su mano, el símbolo de confianza absoluta, y luego miró al hombre que había dejado atrás su orgullo para encontrarla. «No tienes que conquistarme, Álvaro», respondió ella con una sonrisa que iluminó más que el sol. «Ya lo hiciste el día que te arrodillaste a curarme las heridas». Álvaro sonrió, una sonrisa de pura felicidad, y se inclinó. No hubo fuegos artificiales, ni música dramática, solo un beso suave, tierno y lleno de promesas, bajo la luz del sol, sellando el final de una pesadilla y el comienzo de una vida real. Los invitados aplaudieron, los niños gritaron «¡Guácala, besos!», rompiendo el momento con risas, y el mundo pareció, por fin, estar en su lugar correcto. Lejos de allí, en un apartamento pequeño y húmedo al otro lado de la ciudad, una mujer rubia miraba las fotos de la fiesta en las redes sociales desde un teléfono con la pantalla rota, consumida por la amargura de saber que tuvo el paraíso en sus manos y lo cambió por bolsas de basura. Pero en la mansión Castejón nadie pensaba en ella. Solo había espacio para el pastel, las risas y el futuro. Fin.